Hola, bienvenidos a este programa especial de El Debate de France 24. Hace 10 meses, el 24 de febrero del 2022, las tropas del ejército ruso cruzaron la frontera e invadieron el territorio ucraniano en una operación militar especial, según las palabras del Kremlin. Pero ante los ojos del mundo era y es hasta el día de hoy una ocupación del territorio de un país soberano. El hecho supuso entonces una escalada en un conflicto que ya venía vigente desde el 2014 en el este de Ucrania y pasó a denominarse abiertamente como una guerra. En pleno 2022, Europa comenzó a vivir nuevamente en carne propia una guerra abierta en su territorio. Después de 10 meses de invasión y guerra en Ucrania, entonces, analicemos qué consecuencias ha traído esto a nivel mundial. El impacto lo hemos vivido en todos los rincones del planeta a nivel económico, a nivel energético y a nivel político, entre otros. La invasión también ha dejado hasta ahora 7 millones de personas refugiadas y los que se han quedado en el territorio ucraniano están haciendo frente a la situación sin calefacción, sin energía y con escasez de alimentos. A esta altura entonces de la situación nos preguntamos, ¿qué es lo que está buscando Rusia y cómo es ese orden mundial que ellos están intentando establecer a través de esta invasión al territorio ucraniano? ¿Con qué apoyo están contando ahora, 10 meses después de haber iniciado la operación especial militar, como ellos la han llamado, desde Moscú? Entendiendo ahora que la guerra pues también se ha extendido más de lo que todas las partes estaban esperando y que amenaza con prolongarse aún más. ¿Qué perspectiva hay para este conflicto para el año 2023? Pues para este especial del debate hemos hecho entonces foco en Ucrania, el balance de lo que deja el 2022 en este conflicto que captó la atención de la comunidad internacional. Y para conversar sobre este tema tenemos a un panel de primerísimo nivel. Desde la ciudad de Córdoba, en Argentina, se conecta Florencia Rubiolo. Ella es investigadora del CONICET y también secretaria de posgrado de la Universidad Blas Pascal. También está con nosotros desde Madrid, en España, se conecta a Michele Testoni. Él es profesor de la II University, y en el estudio de France 24 nos acompaña Víctor Mijares. Él es profesor de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes, ubicada en la ciudad de Bogotá. Ustedes, nuestros televidentes, también ya lo saben, hacen parte de esta conversación, de este debate. Ustedes pueden dejar todos los comentarios y las preguntas que ustedes quieran hacer a través de las redes sociales. Les recuerdo, estamos en Twitter, estamos en Facebook y en Instagram. Nos encuentran como @eldebate_F24, @Santilogo, que es mi cuenta personal, la etiqueta para que dejen los comentarios, numeral El Debate F24, todo junto, todo pegado. No olviden también que todos los contenidos de este programa están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Comienzo entonces dándole la bienvenida a Florencia en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Florencia, bienvenida al programa. Gracias por estar con nosotros en este especial del debate de France 24. Y quiero comenzar construyendo un panorama general de la situación con las opiniones de ustedes tres, las consecuencias que deja entonces a nivel mundial este conflicto y qué nos dejó en evidencia este conflicto en Ucrania que ya cumple 10 meses. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Em, para ser un poco sintética, ¿no? Creo que el principal, en mi perspectiva desde la economía internacional en este sentido, la principal consecuencia es, por supuesto, la disrupción de comercio que implica este conflicto, dado que nos encontramos frente a dos estados que son grandes productores agropecuarios, particularmente de trigo, concentran el 24% de la producción mundial de este cereal, Rusia y Ucrania, y la interrupción de la provisión internacional también ha generado eh, determinados shocks en los precios internacionales agrícolas y un proceso inflacionario con escasos antecedentes cercanos, en realidad a nivel global. Sí, Y por supuesto la producción energética de Rusia, que es globalmente conocida, y cómo sí, la reducción de las exportaciones implica también shocks en los precios, sobre claro. todo energéticos. Vamos a preguntarle a nuestro siguiente invitado, Michele, en España, para conocer su panorama, lo que deja este 2022 en este conflicto. Bienvenido.
Hola, buenas tardes y gracias también por la invitación. Pues este conflicto parece, desde de mi perspectiva, nos está dejando una herencia por un cierto sentido bastante obvia, pero el otro sentido es totalmente novedosa, es decir, la recuperación del papel de la violencia, del uso de la fuerza, de la invasión por un Estado de otro Estado soberano, cosa que en el mundo industrializado, en Europa, no veíamos desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que este 2022 yo creo, a pasar por la historia, en los libros, en la enciclopedia, en la memoria colectiva de todos nosotros, es algo más fundamental que, por ejemplo, fue el 11S, el 11 de septiembre de 2001. El mundo como lo conocíamos, el mundo de ayer, ¿no? Para hacer una referencia a una famosa novela del siglo XX, el mundo de ayer ya no está y todavía tenemos que descubrir lo que va a ser el mundo de mañana, tanto en términos tecnológicos, militares, políticos, diplomáticos y, por supuesto, económicos. Y aquí en el estudio de France 24, Víctor, bienvenido. Como siempre, un gusto tenerlo con nosotros. Su panorama general de esta guerra. Pues yo coincido con lo que dicen mis compañeros de panel en cuanto a el impacto que ha tenido esto en materia de economía política internacional, en materia, por supuesto, de ese reconocimiento y de ese resurgir de la violencia como un instrumento, no voy a decir que legítimo, pero sí un instrumento que se usa efectivamente en las relaciones internacionales. Eso hasta cierto punto parecía que se podía dejar de lado, parecía que se podía quedar más en el campo de la confrontación más diplomática o económica, pero esta guerra nos llama la atención al respecto. Y dos cosas que quisiera llamar la atención con respecto a esto es, por una parte, esta guerra también nos deja cierto reconocimiento, un especial reconocimiento, por ejemplo, a materias primas como los hidrocarburos. El petróleo, que parecía de algún modo ser un hidrocarburo, una fuente energética que pasaría a un segundo plano, en donde había esfuerzos, digamos, multilaterales por tratar de reducir las emisiones, pues el petróleo se ha convertido nuevamente, y el gas natural, por supuesto, los hidrocarburos se han convertido en un factor importantísimo en la geopolítica mundial. Ya lo eran, pero este es un campanazo importante que nos llama la atención al respecto. Y el segundo factor tiene que ver con la evaluación de poder de los estados. Y hablo particularmente de algo, es decir, el balance de poder en muchos programas como este hablábamos acerca de cuál podría ser el futuro de la guerra, cuánto podría durar esta guerra y claramente lo hablábamos desde la perspectiva de los números totales, brutos, pero habría que tomar en cuenta también el apresto operacional, la moral de las tropas, la legitimidad de las causas y el apoyo internacional que puede tener, porque quedó demostrado con esta guerra que el balance de poder visto de manera simple, superficial, no es suficiente. No es suficiente ese balance de poder. Continúo con usted, Víctor, para hacer la ronda a la inversa y le pregunto justamente por los actores que están involucrados en este conflicto. ¿Qué evidenció este conflicto, estos 10 meses de guerra en Ucrania en cuanto al balance de poder? No sé si usted está de acuerdo. Vemos que Rusia tal vez militarmente no es tan fuerte como lo era hace muchos años atrás el ejército rojo, el ejército soviético, pero el ejército ruso con esta invasión ha logrado poner en jaque al mundo en términos económicos, políticos y energéticos, como ustedes lo han dicho en este panorama inicial. ¿Qué más nos deja esto a nivel político, a nivel internacional? Las relaciones estaban tejidas como lo pensábamos, se construyeron nuevas alianzas, nuevos escenarios. ¿Cómo lo ve? Pues yo voy a comenzar con la primera, ¿no? Que tiene que ver con la situación de Rusia. A mí me gustaría advertir lo siguiente. Sí creo que efectivamente habíamos sobreestimado el poder de Rusia, sobre todo desde el punto de vista militar, pero tampoco quisiera que nos quedásemos con la idea de que esta Rusia que estamos viendo, que ha tenido tantos problemas para avanzar, tantos problemas para alcanzar sus objetivos, que ha tratado de cambiar de objetivos para poder ajustar la realidad a su propia narrativa, tampoco es una Rusia derrotada. Es decir, Rusia está usando una cuarta parte, menos una cuarta parte de su capacidad total convencional en Ucrania. No creemos que use la no convencional. Por supuesto que esto la ha llevado a una situación en donde en ese balance operacional y táctico pues se está enfrentando a una situación fuera de su territorio en donde va a ser muy difícil que pueda avanzar mucho más, pero no creo que por eso, por lo que hemos visto en estos 10 meses, podamos concluir ya una vez que Rusia está derrotada. Claro. Hay que ver esto con mucho cuidado y con mucha atención. Y desde el punto de vista de balances de poder, de cambio en el orden internacional, pues yo claramente veo dos ganadores
ganadores en esta guerra, si es que se puede hablar de ganadores. Hasta el momento. Hasta el momento. Y esos ganadores, digamos, desde el punto de vista diplomático y geopolítico, están en los extremos. En mi opinión, son China y los Estados Unidos. China porque logra que Rusia quede parcialmente aislada en el occidente y que tenga que mirar hacia China y que China pueda, digamos, ser de algún modo también un árbitro importante del futuro de Rusia, del futuro político, económico y militar de Rusia. Y en el caso de los Estados Unidos porque después de los años de Trump y el debilitamiento de la OTAN y de la presencia de los Estados Unidos en Europa, que es fundamentalmente, desde el punto de vista militar, por la OTAN, pues la OTAN se ha reconfigurado y tiene finalmente, digamos, lo que siempre anhela la OTAN, que es un objetivo y un enemigo claro. Claro. Y así queda por lo menos estas dos cargas, de un lado China y de un lado Estados Unidos. Le pregunto entonces a Michele qué hay de la Unión Europea, que ha sido un actor importante, pero que vuelve y deja en evidencia ciertas falencias de la Unión Europea, como por ejemplo esa falta de agilidad para tomar decisiones rápidas, depender militarmente de Estados Unidos y que en cierto punto a lo largo de estos 10 meses, no sé si usted coincida conmigo, en cierto momento Rusia no lo veía como un actor con el que tenía que sentarse a negociar. Intentaba hablar directamente con Washington a través de Turquía o directamente con Ucrania a través de Turquía, pero Europa, la capacidad diplomática se le agotó en cierto momento. ¿Cómo lo vio usted? Pues es una respuesta bastante compleja porque hay luces y sombras en el papel de la Unión Europea. Primero, porque la Unión Europea no fue creada, todo el proceso de integración europea nunca ha sido creado para resolver crisis exteriores, sino para no producir crisis en su interno, entre sus países miembros. Segundo, porque tanto política como legalmente, en términos institucionales, la Unión Europea tiene una vinculación a doble hilo con la OTAN, la cual nunca ha perdido su papel, simplemente como todo tipo de institución, sobre todo institución militar y de defensa, ha ido cambiando su papel, su piel, ¿no? Yo siempre veo que la OTAN es como un serpiente que cambia piel, un serpiente bueno, por supuesto. Y la OTAN ha tenido varios momentos y entonces diferentes políticas a lo largo de estas décadas y ahora se está, como decía el colega justo un minuto antes, ha tenido que reconfigurar su papel, reinventarse en términos de defensa colectiva pura y dura, pero esto no significa que todos los otros tipos de desafíos, de retos, que ya estaban presentes en el sistema de seguridad internacional de la gran Europa, estos desafíos hayan desaparecido. Y esto significa el calentamiento global, lo que significa el océano Ártico, el Gran Norte, significa la desertificación, los movimientos migratorios y la inestabilidad política del sur de Europa. Lo que yo creo está haciendo falta en el debate euroatlántico es el papel del flanco sur, es decir, del Mediterráneo, del norte de África, donde vemos un dinamismo ruso que sigue siendo muy, muy eficaz. En tercer papel, yo creo que la Unión Europea, por supuesto, tiene un rol muy ambiguo, porque como ha dicho el colega, por un lado tiene que adecuarse un poco, ¿no?, a lo que está pasando entre dos grandes superpotencias tecnológica y militar, que son Estados Unidos y Rusia, y por otra parte tiene un papel muy evidente, es decir, que la guerra en Ucrania ha sido desencadenada sobre todo por el deseo de Ucrania de estar anclada al occidente, y esto es un papel que hace la Unión Europea, no la OTAN. Claro. Es decir, las dos cosas, pero en este caso, un poco behind the scenes, es la Unión Europea. Claro. Entonces, tenemos que discutir más, hablar más de un papel mucho más en claroscuros de la Unión Europea. ¿Y qué hay de Rusia, Florencia? ¿Cómo queda Rusia después de estos 10 meses de conflicto? Su imagen a nivel internacional, que tal vez, haciendo un recuento de lo que ha sido el gobierno del presidente Putin, con ese bache intermedio de la presidencia de Medvedev, una de las grandes apuestas fue volver a catapultar a Rusia en el escenario internacional y volverla a poner como una potencia a nivel mundial.
este trabajo se pierde un poco después de esta invasión, o qué balance hace usted de la posición de Rusia a lo largo de estos 10 meses? Bueno, sí, definitivamente el balance a nivel imagen internacional creo que indiscutiblemente es negativo en términos, no solamente a la imagen de lo que conocemos como el occidente liberal, ¿no? Sea Europa occidental, sea América del Norte, sea incluso América Latina, donde Rusia también ha perdido em, el proceso de acercamiento que había iniciado con varios países de la región, em, por, porque fue condenado, la invasión fue condenada como la violación al espacio soberano de un Estado independiente. Em, Incluso mirando desde quizás miradas no occidentales, desde países emergentes asiáticos como China e India, las dos grandes potencias asiáticas, que además hoy en día están funcionando de alguna forma como los mercados alternativos que están permitiéndole a Rusia diversificar exportaciones que no están o que están bloqueadas hacia países occidentales, más allá de, esta, de este apoyo, de hecho, que en los hechos en términos económicos se está produciendo desde China e India recibiendo las exportaciones rusas, en términos políticos, diplomáticos, ni China ni India han demostrado un apoyo total, digamos, concreto a la política rusa. Ambos gobiernos, tanto el de Modi como el de Xi Jinping, en algunos momentos han manifestado la disconformidad o la incomodidad con el conflicto entre Rusia y Ucrania, la necesidad de llegar a una salida, a una resolución pacífica de la controversia, lo que implica que Rusia ha perdido posicionamiento de imagen a nivel internacional, no solo en Occidente, que es un dato evidente, sino también en estos socios emergentes asiáticos. Creo que en resumen, Rusia ha perdido espacios a nivel internacional. El resumen de Florencia sobre la posición rusa. Paso a preguntarles ahora por una de las grandes consecuencias que deja este conflicto, y son los 7 millones de ciudadanos ucranianos que han tenido que abandonar su país para irse a países vecinos o a países de la Unión Europea o incluso un poco más allá. Muchos también han llegado a países del continente americano. Desencadenó una crisis humanitaria de gran calibre en el este de Europa y sobre todo mucha presión para algunos países como Rumanía o Moldavia, que no estaban preparados para hacer frente a esta situación. El invierno no ha comenzado oficialmente en Europa y la crisis energética pues ya la están viviendo muchos países y falta ver qué sucede allí. Paso a preguntarle a Michele sobre esta situación humanitaria, lo que significa para la Unión Europea hacer frente a esta llegada de ucranianos a su territorio, a estos países vecinos, un país como Moldavia que ya tiene muchísimos problemas a nivel económico, y también ese doble rasero que ha sido blanco de críticas para Europa. Sí recibe a los ucranianos, pero a los sirios y a los iraníes y a los iraquíes les cerraba las puertas en la frontera polaca. Pues desde luego, estamos viendo un doble rasero afortunadamente, de gran solidaridad hacia lo ucraniano, pero por otro lado y tenemos gobiernos de toda Europa del Este muy simpatéticos, muy cercanos a los millones de refugiados desde Ucrania y tratados como hermanos, pero por otro lado sabemos lo que pasó los años pasados con los afganos, los sirios, los iraquenos y todo lo que venían del Oriente Medio. Por otro lado, yo creo que lo que ha sido mencionado, es decir, la capacidad de resiliencia política, económica, energética, desde luego, de muchos países que se están viendo esta avalancha ya sobre sus hombros, sobre su cabeza. ¿Cómo llegamos a la primavera? Esta es una gran pregunta y creo que yo no soy un experto de economía, así que espero que mis compañeros puedan contestar de manera más eficaz
a este tipo de preguntas, pero lo que yo creo inevitable, me parece que ahora ya es esa realidad, tanto en Europa como en Estados Unidos, tenemos que convivir con economías con mucha deuda. Y con mucha deuda, o vamos acabando con la deuda, hay un acuerdo político para que, como después de la Grande Guerra Sí. y la Primera o Segunda Guerra Mundial, se acabe la deuda, se perdone las deudas, sino nuestras economías tienen que vivir con mucha deuda y Claro. tenemos que fabricar más deuda. El tema económico es el gran impacto que tal vez deja esta guerra también, además del humanitario. Víctor, aquí en el estudio de France 24, la Unión Europea, ¿hasta cuánto puede soportar esta crisis humanitaria? O por lo menos estos países, Moldavia, que no es integrante de la UE, Rumanía, que le han dado, digamos, una cachetada a no dejarlo entrar al tratado de Schengen, y hay molestia entre Bucarest y Bruselas. Hay fisuras también en la Unión Europea en cuanto al manejo de esta crisis. Y esas fisuras vienen desde antes de la guerra. Recordemos la crisis de migración de migrantes en la Unión Europea en 2015, donde quedó en evidencia que había muchos problemas para coordinar políticas de recepción de migrantes y de refugiados. Ahí la señora Merkel tuvo que enfrentar, digamos, como una rebelión por parte de sus vecinos. Entonces, el asunto migratorio se ha convertido en un asunto, digamos, muy delicado, no solamente en Europa, lo estamos viviendo también en el continente americano, en la frontera sur, la frontera entre los Estados Unidos y México, que se ha convertido en una frontera tan caliente, siempre lo ha sido, por supuesto, pero con la migración se ha convertido en algo mucho más difícil, y lo que están experimentando países centroamericanos. Pero muy especialmente con respecto a esta guerra, yo creo que ha quedado en evidencia que los problemas migratorios van a ser problemas fundamentales para lo que queda, al menos esta primera mitad del siglo XXI. La movilidad humana, no solamente motivada por deseos de mejorar la calidad de vida, sino huyendo de conflictos, huyendo de regímenes autoritarios, huyendo de situaciones económicas extremas, huyendo de cambios climáticos, digamos, y de climas extremos, va a ser quizás uno de los problemas más importantes, no sé si el más, pero quizás de los problemas más importantes que vamos a tener en la agenda. Y esta crisis ucraniana y esta oleada de migrantes, pues nos está adelantando un poco lo que vamos a ver en un futuro cercano, ya no solamente en Europa, sino en otras fronteras del mundo. Claro, y lo vemos. Y también hay que decir, esa frontera de Estados Unidos, hasta allí también llegaron varios ucranianos a través del territorio mexicano tratando de entrar a Estados Unidos para escapar de la guerra. En esta altura, ¿vale la pena volver a hacer balance o análisis de lo que piensa Rusia? ¿Qué es lo que busca Rusia después de 10 meses con este conflicto, con esta invasión? En algún momento el presidente Putin dijo que estaba buscando un rompimiento de ese orden internacional en donde Estados Unidos no fuera el país líder, pero este conflicto, esta invasión, sí va a provocar ese rompimiento de ese orden mundial. ¿Qué piensa Florencia? Bueno, definitivamente pienso que no va a provocar un rompimiento del orden internacional, de este orden internacional, no en lo inmediato y no como consecuencia solamente de este conflicto, y tampoco por el potencial ruso, ni el económico, ni el militar, ni el político. Hoy en día el orden internacional, que aparte es un concepto tan vago, ¿no? Tan amplio, tan difícil de definir, porque uno puede entender que el actual orden internacional, emergido después de la Segunda Guerra Mundial, sigue teniendo como principal líder a los Estados Unidos. No es el único país ni la única potencia que se beneficia del actual orden internacional. Entonces, quienes sostienen y contribuyen a mantener los principales pilares de este orden, que entre ellos se destacan el libre comercio, ¿no? La libre circulación de bienes, servicios, capitales, etcétera, donde esto ha servido y ha alimentado el crecimiento y la emergencia de China como segunda economía mundial. Digamos, China emerge dentro de este orden internacional y aún hoy no solo se beneficia de él, sino que aparte contribuye a sostenerlo con su participación en numerosos organismos multilaterales que no solo, en los cuales no solo participa, sino que aparte ha comenzado a construir organismos multilaterales bajo su propio liderazgo, pero emulando las formas de los organismos multilaterales emergidos del orden liberal. Sí. Entonces, bajo estas premisas y viendo esto donde no solo Estados Unidos se beneficia, sino se benefician diferentes potencias, países europeos, diferentes países en vías de desarrollo, no todos y en diferentes grados, se ha beneficiado India, se ha beneficiado China,
uno puede difícilmente pensar que la sola voluntad de Putin, en este caso, pueda alterar, sacudir y reconstruir el orden internacional solamente a partir de este conflicto. Es posible que, de hecho, va a llevar muchas más voluntades la modificación del orden internacional que solamente la de Rusia. Michele, y de este conflicto, mucho se ha hablado de las alertas que hubo, de los mensajes claros que envió el Kremlin previo a la invasión. ¿Sí había alertas claras de esta invasión y el mundo no las entendió y por eso estamos en este escenario? ¿Hubo forma de prevenirlo o simplemente esto sí fue una sorpresa para la comunidad internacional, esta invasión? Bueno, esto era ya un conflicto enquistado. Como se ha dicho desde el principio de este programa, empezó cuando, en el 2014, o en Ucrania, por supuesto, empezó en el 2008 con la invasión parcial de Georgia, de la parte septentrional del país georgiano. Empezó o fue evitado un principio de conflicto cuando ya en el 2008 la OTAN, sobre todo por mano de Francia y Alemania, se opuso al ingreso de Ucrania y Georgia en la OTAN. Sí. Este es un conflicto que tiene mucho recorrido. Se puede alcanzar difícil de alcanzar ahora mismo un alto fuego, porque los dos principales actores en el conflicto, es decir, Rusia y Ucrania, han definido de forma diferente lo que para ellos es ganar. Lo que es un conflicto territorial significa que el espacio no se puede multiplicar, a diferencia del dinero o de otros bienes. El territorio, los espacios, los kilómetros cuadrados, las ciudades no se pueden replicar. Así que yo creo que es un conflicto que parece mucho, no ya la Segunda, sino la Primera Guerra Mundial. Es un conflicto que, como casi toda la guerra que conocemos en la historia, sabemos cómo y cuándo empiezan, desconocemos cómo y cuándo terminan, qué consecuencia tienes. Y me parece que vamos por esta senda. Es decir, Rusia y Ucrania en un cierto momento tendrán que acordarse. Me parece que todavía el espacio de maniobra es muy, muy pequeño, no hay espacio. Sí. Y cuando un día llegaremos a un acuerdo, a ver qué acuerdo, el riesgo es de tener un conflicto que sigue enquistado en toda la frontera occidental de Rusia y la frontera oriental de Ucrania, o lo que será Ucrania. Y en este caso hay que hablar también del papel muy ambiguo de Bielorrusia, qué hará Bielorrusia y sobre todo lo que harán las potencias intermedias, que son las grandes exportadoras de energía, que son otro gran ganador de este conflicto. Claro que sí. Aquí en el estudio, Víctor, estamos hablando de tratar de entender ese papel que tiene Rusia en este conflicto y lo que está tratando de provocar a nivel internacional. Y Florencia hablaba de cómo China ha surgido como una potencia. Y bueno, es clara esa relación que hay entre Moscú y Beijing. ¿Qué tan fino es ese hilo de unión entre los dos países? Porque ambos van por el mismo interés, ser los que controlen el orden internacional. Esta relación, que en este momento es bastante amistosa, ¿qué tanto puede aguantar cuando el interés es el mismo? Pues creo que la relación, digamos, que se ha planteada como una relación amistosa y que efectivamente los dos líderes, Xi y Putin, también han jugado un poco eso, pues desde luego que hay intereses encontrados, pero no creo que necesariamente tenga que ver con una idea de disputa por la primacía mundial. El caso de Rusia no lo veo como una potencia que esté ni en esa liga ni orientada en esa dirección. Pareciera ser más, como lo dijo en su momento el expresidente estadounidense Barack Obama, que Rusia se está comportando y es efectivamente más una potencia regional que una potencia
potencia mundial. Entonces, en ese sentido, habría que ver cuáles son las prioridades de Rusia, si Rusia efectivamente se va a mantener y va a tratar de reconstruir un espacio económico o un espacio de influencia política. Creo que va a ser muy difícil ahora, sobre todo porque en el caso solamente los Estados Unidos han transferido a este momento más de 54.000 millones de dólares a Ucrania en materia de ayuda militar. Estamos hablando de un país que tiene apenas 12.000 millones de dólares de presupuesto militar. Le inyectamos 54.000, para no hablar del resto de las ayudas. Entonces, ahí Rusia va a tener muchos problemas, con lo cual yo creo que si bien hay algunos objetivos en los cuales podríamos pensar que hay una distancia entre Beijing y Moscú, creo que las de ganar las tiene en este caso China, que va a tratar de imponer sus condiciones, sobre todo en el mercado energético, sobre todo en el futuro, y cuál va a poder ser, digamos, la línea de acción política por parte de Rusia. No estoy diciendo que se vaya a convertir en un estado, digamos, vasallo de China, pero China tiene en este momento una posición de poder mucho mejor, mucho más favorable que la de Rusia. Y por otro lado tenemos el hecho de que el sistema político ruso, aunque con el sistema político chino también estamos viendo transformaciones importantes, pero todavía es un sistema mucho más complejo. El sistema político ruso es demasiado Putin-céntrico. Sí. Con lo cual eso hace que todo el Estado y todo el andamiaje de funcionamiento sea muy frágil, porque depende de un solo hombre, de la salud de ese hombre, del estado mental de ese hombre y de las coaliciones internas que él pueda mantener. Entonces veo la tarea de Rusia de ser un poder mundial, lo veo muy cuesta arriba. Va a luchar por tratar de ser un poder regional y para eso necesita el apoyo chino. Y no hay un claro heredero de ese poder que deje Putin. No hay una figura política destacada a nivel nacional dentro de la federación que pueda uno señalar y decir él puede ser el sucesor de Putin en unos cuantos años. Eso también dificultará que se prolongue o que se pueda mantener en el tiempo esta forma de gobierno y este estatus que ha provocado Putin allí en Rusia. Vamos ya para el bloque final del programa. Vamos a hablar entonces de lo que puede venir para el 2023. Voy a dejar varios minutos para que ustedes puedan tocar diferentes temas. Comienzo entonces con Florencia, de lo que puede ser entonces para el 2023 este conflicto. ¿Se va a agudizar la crisis energética y económica a nivel mundial? ¿Se va a prolongar este conflicto? ¿Puede haber tal vez un escenario de negociación con los actores que han tratado de ayudar para una mesa de negociación? Estoy hablando, por ejemplo, de Turquía, que ha jugado ahí un papel bastante ambiguo en este conflicto, muy difícil de entender lo que quieren allí. ¿Y qué se puede esperar entonces de esta guerra, Florencia? Bueno, realmente la extensión que pueda tener la guerra es muy difícil de prever. Se preveía que iba a ser una guerra mucho más breve. Pasaron 10 meses, seguimos en el conflicto con la casi igual o mayor intensidad que cuando inició. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de pronosticar que finalice en un periodo pronto o cercano. El proceso de negociación ha sido múltiples veces, los intentos de proceso de negociación han sido múltiples veces frustrados. Hay diferentes actores que intentaron jugar ese rol. Hace muy poco India manifestó de alguna forma en la cumbre del G20 en Bali una posición que se acerca a una idea de mediación, negociación, manteniendo una relación aún cercana con Rusia y también con Occidente, de alguna forma mostrando esa posibilidad de convertirse en un puente. Puede ser que India juegue ese rol. Lo veremos en el 2023, va a tener un rol central como líder de las economías emergentes, así que creo que ahí puede haber algún indicio, ¿no? de un proceso de resolución. Creo que una de las consecuencias importantes, más allá de la económica a nivel global, que ya mencionamos antes, que todos tocamos, creo que el impacto en Ucrania va a ser un impacto es hoy muy profundo, pero lo va a ser por mucho tiempo. Una contracción del 35%. Sí. Es que me quedan pocos minutos. Debo darle la palabra a Michele para que pueda hacer su conclusión. Michele, 40 segundos para su conclusión. ¿Qué viene para el 2023 en este conflicto? Intentaré ser muy rápido. Pues el año que viene es una curiosa coincidencia, porque van a ser 50 años después que Henry Kissinger dijo que en 1973
iba a ser el año de Europa, o sea, donde Europa en el proceso de distensión en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética hubiera podido jugar un papel importante. Sí. Yo creo que, y más bien una esperanza, que 2023 puede ser el año de China, que quiere ser China de grande, de adulta. Porque si hay un actor que puede parar a Rusia, es decir, el conflicto, es China. Pero la diplomacia china, no solo Turquía, China ha sido muy ambigua, ha respaldado hasta ahora a Rusia de manera respaldado, pero no hasta el final. No vemos ningún Estado del mundo ha enviado tropas a Rusia. Si hay alguien que puede parar esta cosa, China. Y aquí en el estudio, para el cierre, Víctor, un minuto. Bueno, me voy a atrever a algo, ¿no? He pensado en escenarios entre más probable, menos probable, más impacto, menos impacto, y me parece que lo más probable, pero que quizás no tenga tanto impacto, va a ser la rutinización de la guerra. Es decir, que esta guerra se mantenga, quede como un conflicto un poco latente, en donde se reduzca el número de tropas, en donde se pueda, digamos, ganar y perder terreno. Allí, obviamente, cualquier ganancia es importante para Ucrania y la restauración de su soberanía, pero esa rutinización, desde luego, puede llevarnos a escenarios de mayor impacto, aunque ligeramente menos probables, como por ejemplo el de un cese progresivo de hostilidades. Esto puede venir dado por una mediación o puede venir dado simplemente por el agotamiento sobre todo económico, el agotamiento, digamos, de las tropas, el agotamiento político dentro de Rusia. Y allí yo veo, digamos, dos posibilidades. Una posibilidad que las dos creo que son malos escenarios para Rusia. Una situación, digamos, no decir de quiebra, pero prácticamente de quiebra económica de Rusia, en una situación en donde vamos a vivir una importante recesión económica en todo el mundo y Rusia no está en las mejores condiciones para enfrentar una situación como esta. Podríamos también tener, digamos, alguna especie de victoria pírrica por parte de Rusia. Esto lo veo mucho menos probable, pero es que cualquier forma de victoria que pueda tener Rusia, como por ejemplo quedándose con una parte del territorio ucraniano, va a ser un costo muy alto, alto, y ese costo no solamente lo veo en términos de lo que ha sido la destrucción de la propia economía rusa, la contracción de esa economía rusa, sino también el crecimiento militar de países como Ucrania, pero también de Polonia y sobre todo el grupo de Visegrado. Y estamos viendo la proyección de la defensa de los Estados Unidos hacia el este, con lo cual Rusia va a quedar en una situación mucho peor de la que estaba cuando comenzó esta guerra. Mucho más arrinconada en términos militares. Pues les agradezco a los tres invitados por haber estado con nosotros hoy. Finalizo rápidamente diciéndoles, agradeciéndoles por la sintonía, por el programa de hoy, que estuvo bajo la producción de Laura Garzón y la producción de invitados estuvo a cargo de Tania Herrera. Siga con nosotros.